Hola, ¿qué tal? ¿Ya con ganas de ver esta crítica de Nosferatu, verdad? Pues antes de todo, quería contaros una historia. Corría el año 1916 y el productor Alvin Grau quería hacer su particular película sobre el vampirismo, una adaptación expresionista sobre la novela de Bram Stoker, una novela que guionizó Henrik Gallen y la dirigió Friedrich Wilhelm Murnau. Tras combatir en los frentes serbio y ruso en la Primera Guerra Mundial, Grau empezó a frecuentar diversos círculos esotéricos en Berlín, asumiendo el cargo del Gran Maestre de la logia Lichtenbruder. Comenzó a trabajar en la industria del cine, como ilustrador y publicista, razón por la que conocería a Murnau y a quien propuso dirigir una adaptación de Drácula, proyecto por el cual fundaría Piranha Films. Alvin Grau siempre estaría muy vinculado a los temas ocultistas, con Aleister Crowley y la Fraternitas Saturnae, y también estuvo muy vinculado a esa película, Nosferatu, realizando los storyboards, también realizando todos los decorados, así como las vestimentas y todo lo relacionado con el marketing. Pero la Bram Stoker Estate no cedió los derechos para que se realizara la película, así que tuvieron que modificar detalles. El conde Drácula pasaría a ser el conde Orlok. Intentaron esquivar las demandas, pero no fue posible, así que un juez dictaminó que se eliminaran todas las copias de la película. El nombre de Drácula aún se incluía en las primeras versiones de la película, y Grau fue el que introdujo todo el tema esotérico y ocultista en la película de Nosferatu de Murnau. Incluso el significado de su productora Prana viene del sánscrito y viene a significar la fuerza vital presente en todas las criaturas vivientes. Y el tiempo hizo que un niño de 9 años de Nueva Inglaterra se fascinara tanto por la película que obligara a su madre a acompañarle al videoclub para... Bueno, esta y otras historias las descubriremos a continuación, así que acompañadme a esta crítica de una de las mejores películas de terror de este año, por no decir la mejor. Así que, al lío con la crítica. Y es que parece que todo lo relacionado con Nosferatu tiene ese toque de culto, y sobre todo esa primera película realizada por Murnau, con todo ese esoterismo que le envuelve. Y esa sombra de lo oculto seguiría sobrevolando el nombre de Nosferatu, ya que en el 2015 la tumba de Murnau fue profanada y encontraron al cadáver decapitado. Y en las proximidades del nicho encontraron restos de cera, con lo que todo indicaba a que se trataba de un ritual secreto. Y como he dicho anteriormente, la palabra Nosferatu está muy presente en la cultura popular. Pero, ¿de dónde viene exactamente ese nombre? ¿De dónde viene Nosferatu? Nosferatu es una palabra que se encontró en el ensayo Supersticiones rumanas de Emily Gerard, un término rumano donde representa al no vivo o vampiro, pero se trata de un error de transcripción del adjetivo nesuferit, cuyo significado real es infestado. Y así podría estar dando datos y datos sobre cosas que envuelven al mito Nosferatu, pero vamos a parar aquí y nos vamos a centrar en uno de los directores más interesantes de los últimos años, Robert Eggers. Robert Neil Eggers. Robert Eggers es un director, guionista y diseñador de producción estadounidense, creador de películas que destacan por sus elementos del folclore y misticismo, y sobre todo por intentar mantener una autenticidad histórica en sus obras. Y siempre ha tenido gran influencia en las películas de terror expresionistas, como por ejemplo Nosferatu, de 1922. En 2015 escribiría y dirigiría The Witch, La Bruja, una película donde el puritanismo y la brujería confluyen, y donde nos explica una historia de terror sobrenatural sobre la brujería.
ambientada en Nueva Inglaterra. En 2019 llegaría The Lighthouse, El Faro, una película en blanco y negro con esencia de Edgar Allan Poe y de terror cósmico y psicológico, en una película de formato muy pequeño, pero a su vez decía mucho. En esta película colaboraría con su hermano Max Eggers en el guión. En su tercera película se desvincularía de A24, colaborando con la productora Focus Features en The Northman, El Hombre del Norte, en el 2022, la que es, hasta el día de hoy, su gran superproducción. Una historia sobre los vikingos ambientada en Islandia y con cierta esencia de Shakespeare. Robert Eggers creció en la zona rural de Lee, New Hampshire, Nueva Inglaterra. A los 9 años de edad, descubrió un libro sobre monstruos en la biblioteca de su escuela. Y justamente en esa portada había una foto de Max Schreck, de una película llamada Nosferatu. Con lo que, acompañado de su madre, pidieron esa película en el videoclub. Una película que verían totalmente muda, sin ningún tipo de sonido, hecho que le resultó mucho más atrayente y terrorífica. Esas imágenes vinculado con el nombre de Nosferatu marcarían al joven Eggers y sería un tema que le obsesionaría toda su vida. E incluso en el último curso de secundaria hizo una obra de teatro con su amiga y actual directora de teatro Ashley Kelly Tata, que realizarían la obra en blanco y negro y lo representarían en el teatro Edwin Booth en Dover. El propio Eggers interpretaría al conde Orlok. Sí, habéis escuchado bien, en blanco y negro, así que los actores y las actrices se maquillaron en tonalidades de grises y los escenarios estaban también pintados de una manera parecida. Esta idea la tuvo el mismísimo Robert Eggers. Desde ese momento y posteriormente debido al éxito que tuvo con The Witch, Eggers lleva varios años intentando convencer a las productoras de realizar una adaptación del clásico Nosferatu, y ha sido hasta ahora cuando Focus Features la que finalmente le ha tendido la mano para realizar su sueño tan preciado. Cosa que ha agradecido el realizador, ya que a día de hoy tiene mucha más experiencia y ha podido poner más medios económicos. La película ha costado menos que su anterior film, The Northman, que estaría estimada entre unos 70 a 80 millones de dólares. Así que se cree que Nosferatu aproximadamente ha costado unos 50 millones de dólares. El guión está escrito por el mismísimo Robert Eggers, basado en la historia de Nosferatu de Murnau y a su vez la novela Drácula de Bram Stoker. Un guión que consta de 130 páginas. Este guión os lo pongo íntegro debajo en la descripción. Está fechado en 2016, así que posiblemente haya sufrido alguna pequeña modificación. La película se rodaría en República Checa. Tiene una clasificación R y de 2 horas y 13 minutos de duración. El nominado al Oscar, Jarin Blaschke, es el director de fotografía de la película, que tenía como referencia representar ese éxtasis tan romántico y religioso del pintor Caspar David Friedrich, que justamente está de aniversario, gran referente del romanticismo alemán en el siglo XIX. Así que optó por una apariencia austera, ciertamente ocultista por los intereses del director y casi monocromática, que evoca a su vez a la película original de Murnau. Para enfatizar el objetivo de Eggers de que pareciera una película victoriana lo más real posible, para las escenas que suceden en Transilvania se utilizaron nuevas técnicas de iluminación, menos convencionales, como la iluminación con velas, dotando de una esencia especial al ambiente y un ejercicio de encender y apagar velas según la escena en cuestión, y sobre todo aguantar todo ese calor por parte de los actores. Una técnica que también utilizó Kubrick para su Barry Lyndon para dar más realismo y para difuminar más la imagen y hacerlo todo con un enfoque más pictórico de la época. Una gran desaturación y creación atmosférica muy concreta que ayudaba a denotar el formato de 35 milímetros, que incluso puede recordar al videojuego Bloodborne. Para hacer posible toda esa ambientación se necesitaba una gran cohesión entre los equipos, así que estuvieron muy coordinados por el director de producción Craig Lathrop.
Y teniendo en cuenta que la película iba a tener tomas muy largas y reiterativas, con lo que tenía que ser coreografiadas y ensayadas para que saliera todo perfecto, se diseñaron y se construyeron un total de 60 decorados, con una atención mayúscula en los detalles realistas y manteniendo la precisión histórica. Y entre estos había muchas paredes y techos móviles para facilitar los diferentes movimientos de cámara. Recrearon al detalle un pueblo portuario del Báltico contextualizado en 1838. Y por ejemplo, el patio del castillo de Orlok y la puerta de entrada eran parte del castillo de Pernsten, famoso castillo de la República Checa. Y por alguno de estos decorados también poblaban unas 5.000 ratas reales, mientras que otras se generarían digitalmente para ampliar el número, las cuales estaban entrenadas para cumplir órdenes y moverse en el espacio. Al tener toda esta cantidad de roedores trabajando con ellos, todo el equipo tuvo que sufrir ese olor de los orines. Así que esto también le daba un toque más victoriano. Bueno, por decirlo así. El carruaje levadizo, los interiores del castillo del conde Orlok y la ciudad ficticia de Wisborg son todo creaciones de Lathrop. Por ejemplo, cabe destacar que toda la realización del castillo, aparte de estar basado en otros castillos de República Checa, está como muy enfocado para ser una especie de mausoleo. Todo esto porque tenían en cuenta las lentas panorámicas y el juego de sombras. Y para crear una sensación de realidad, aparte de la iluminación con velas y la experimentación con el humo, hay que destacar que hay numerosos objetos en los escenarios que no contribuyen a la historia como objetos de atrecho como tal, pero sí ayudan al contexto y a la recreación del mundo creado por Eggers. Todos los decorados para transportar al público al crudo, romántico y gótico mundo de Nosferatu. Linda Muir ha sido la encargada de diseñar el vestuario y, como pasó con Craig Lathrop, ya había trabajado con Eggers en sus anteriores películas. Esta estuvo muy vinculada con el director de producción, que harían una fase de investigación en base a imágenes que facilita el director sobre atrecho, los peinados, el tipo de maquillaje e imágenes del contexto histórico. También tuvo que leer muchos libros y ver unas 30 películas que Robert Eggers había comentado, solo para la inspiración y encontrar un tono para la película. Una revisión continua de todos los departamentos, pero concretamente en el del vestuario, para que no hubiera errores anacrónicos. Ya que hay que tener en cuenta que Robert Eggers ambienta su Nosferatu en 1838 en Wisborg, Alemania. Esta ciudad es una ciudad ficticia. La basaron en la ciudad de Lübeck, ya que ésta tiene su propio ejército, policía y hospitales, todos muy específicos. También descubrieron que a nivel de vestimenta, 1838 y pocos años antes y después eran unos años muy modernos en cuanto a la moda se refiere. Las mangas son totalmente diferentes a cualquier otro momento de la década de 1830, ya que por temas económicos se solía llevar las mangas dobladas y cosidas. Así que utilizaron un modelo para Ellen con mangas removibles. Es un momento de transición previctoriano. Por ejemplo, en Ellen querían denotar ese momento de reclusión de una sociedad donde aunaba la masculinidad. Optaron por un corsé autoajustable para simbolizar la reclusión de una sociedad donde aunaba la masculinidad, que también es una metáfora sobre el sometimiento y la esclavitud del conde Orlok. Y conforme avanza el rodaje, el vestuario de Ellen es menos restrictivo en ese aspecto, más liberal. Un vestido muy destacable es el de noche, con una Ellen color índigo con lilas bordadas, unos tonos violáceos que hacen referencia a la lavanda, que indican esa conexión entre ella y el conde Orlok. También se intenta enfatizar la feminidad de Ellen, tanto en los bordados y en los patrones de los diferentes vestidos. Para el vestuario del conde Orlok, Muir se puso a investigar a diferentes condes húngaros entre 1560 y 1580,
así que hizo prendas muy enfocadas en el siglo XVI. Y el conde llevará un sombrero kalpak de cosaco, su capa o manto forrada de piel, sus botones de vidrio pintado y dorados, y un gran cuello que hacía una sutil referencia a la silueta de Max Schreck en Nosferatu, de Murnau. Un abrigo exterior con mangas muy largas, que se pueden utilizar como una capa. Todo muy decadente, pero con cierta reminiscencia a la antigua nobleza. Se le añadirían telas entre sus capas de ropa con hilos de oro gossamer, para que el director de fotografía pudiera aprovecharlo para destacar con diferentes reflejos de la luz de la luna o de las velas. Y los pantalones se basaron en unos muy parecidos a los que lleva Mick Jagger, color mostaza, ajustados con hilo dorado y con una faja en la cintura, con un calzado de cuero muy parecido a los mules, ya que carecen de cordones y que darían a Bill 10 centímetros más de altura con esos tacones de acero con forma de herradura. Debido al calor del peso que aguantaba por el vestuario Saskard, así como del maquillaje protésico, tenían que refrescarlo toma tras toma, e idearon un arnés especial en el que estaba pegada toda la ropa para la retirada de esta de una manera más fácil. Louis Ford ya había trabajado con Eggers no solo en sus películas, sino también en 2 de sus cortometrajes, y se encargó de editar la película. Como diseñador de sonido encontramos a Michael Fenton, que se enfocó en momentos de la película como en respiraciones, crujidos, sorbos del conde Orlok y los diferentes jadeos y gritos de las víctimas de este. Sonidos que se aunan perfectamente con la banda sonora de Carolan, que ya realizaría la música de The Northman, enfatizando las situaciones para una mayor inmersión. Una banda sonora gótica y cautivadora compuesta por 60 músicos de cuerda, un coro completo, varios instrumentos de viento, como una trompa, un arpista, 2 percusionistas e incluso hay cabida para las gaitas o para los cuernos de la época. Una música muy cautivadora que no se centra en el horror, sino más bien en los temas melancólicos de la historia. Entre los productores destaca el gran Chris Columbus, que el mismo Eggers lo quería involucrado en la película como signo de que Nosferatu era un proyecto de calidad. La apariencia del conde Orlok de la película se ha mantenido en secreto, era un ítem a tener en cuenta desde el principio, y tanto el equipo como el departamento de marketing de Focus Features lo tenían muy presente, y que involucraría a uno de los actores de reparto, exactamente a Bill Skarsgård, que interpretaría al villano de la película. Para meterse en el personaje, escuchó diferentes podcasts sobre folclore rumano, así como algunos vídeos de YouTube que hablaban del tema. Tuvo que tener sesiones de maquillaje, incluido el protésico, de 2 hasta 6 horas, según estuviera vestido o desnudo. Todo a cargo de David White, que tenía como objetivo que fuera como una persona muerta más que un Nosferatu de las otras películas. Y dieron con la apariencia en la segunda prueba de maquillaje, cosa que facilitó al actor el poderse vincular mejor con el personaje del conde Orlok. Así que tenían en cuenta la versión de Murnau, pero querían que fuera más realista y sobrio. Robert Eggers realizaría diferentes bocetos digitales sobre cómo quería la apariencia del conde Orlok, sobre todo las expresiones, y también tomaría como referencia el folclore, con esos vampiros de cara roja, pero no fue hasta el segundo intento de maquillaje en el que dieron con el aspecto que querían, gracias a David White. También estuvo trabajando con un entrenador de ópera para bajar el tono de voz una octava, y también tuvo que perder peso. En cambio, Lily Rose Depp tuvo un reto más físico y corporal, ya que tuvo que aprender a contorsionar su cuerpo de diferentes maneras, gracias a la ayuda de la coreógrafa especialista en teatro japonés de Buto, Marie-Gabrielle Roty. Y cabe destacar como curiosidad que Nicholas Hoult aparecía en la película con temas vampíricos en Renfield con Nicolas Cage, y William Dafoe, que ya interpretó a Max Schreck haciendo del conde Orlok en La sombra del vampiro. Y ya que estamos con películas de vampiro, mencionar El último viaje del Demeter, del año 2023,
También esa versión de Nosferatu, dirigida por Werner Herzog en 1976, y con un Klaus Kinski haciendo de vampiro. Y aparte de otras referencias que he mencionado con anterioridad, comentar que Robert Eggers también investigó sobre el trabajo del neurólogo francés y mentor de Sigmund Freud, Jean-Martin Charcot, y sus estudios sobre la histeria. Así que tomó como referencia los grabados de diferentes poses de pacientes que supuestamente sufrían de histeria para aplicarlo en la película. Y volviendo a las referencias del mundo del arte, la escena de Ellen sonámbula toma como base obras como The Somnambulist de Maximilian Pirner y John Everett Millais y Lady Macbeth Sleepwalking de Arthur Scheiner. Y después de este aluvión de información para ponernos en contexto, vamos con lo que me ha parecido la película, porque os lo tengo que confesar, Robert Eggers me flipa. Y estamos con la que creo que es su mejor película. Y me ha costado mucho decidirme porque The Lighthouse me parece una película soberbia. Y después de ver Nosferatu, entiendes y agradeces que no se haya realizado antes la película, porque se trata de un proyecto de una gran envergadura. Una película mayúscula no solo por su complejidad, sino por ser análoga de la obra de Bram Stoker, y que ha descartado mucho el tema icónico. Hay que entender que es una obra que ha trascendido mucho en la cultura popular y es un reflejo del cine fantástico. Pero no solo eso, sino el hecho de que se pueda elevar algo que existe, tergiversarlo y que tenga una fuerza similar, pero siendo totalmente diferente. Porque Nosferatu no deja de ser Drácula, pero debido al éxito y a lo que ha significado la obra de Murnau y esa intencionalidad ocultista del productor, Nosferatu, en cierta manera, convive por sí solo, separándose del plagio y la copia barata. Y Robert Eggers esto lo ha tenido muy en cuenta, reforzándolo todo y llevándoselo a su terreno, poniendo su sello. Así que encontraremos alusiones ocultistas, detalles muy victorianos, una fidelidad máxima al contexto histórico, elementos del folclore. En este caso me ha gustado mucho el folclore rumano y el gypsy folk de los aldeanos. También rituales, una esencia apabullante del romanticismo alemán, entre otras cosas. Y es que la escena introductoria ya nos deja entrever uno de los temas claves y más importantes de la época, el despertar de la sexualidad en la pubertad y su posterior represión sexual. Nosferatu, representado por su sombra, llama a la protagonista de una manera imperativa, susurrando «ven a mí», creando un pacto que durará toda su vida. Y es que el vampiro ya lo reafirma en la película, diciendo «es tu naturaleza como mujer», que es a su vez un reflejo de lo divino, como decían los románticos alemanes, lo natural, lo instintivo, lo divino. De ahí a que esa llamada entre Orlok y Ellen sea onírica, en la distancia, nunca física. Y por eso que el director da rienda suelta lo que la histeria supuso para las mujeres en la época victoriana, que fue otra caza de brujas, por la represión y la no complacencia del sexo. Hay que recordar que esos síntomas de la histeria se asocian a un supuesto desplazamiento del útero. Etimológicamente, histeria viene de hístera, que en griego significa útero. De alguna manera trataban a estas pacientes aparentemente aturdidas por la locura con el llamado paroxismo histérico. Vamos, la estimulación genital por parte de los médicos a las pacientes hasta llegar al orgasmo, acompañadas de contracciones que hacían calmarse a las mujeres. Esta impuesta represión sexual bebe también mucho de la película The Innocents, Los Inocentes de 1961, e incluso algunos de sus planos son homenajes a la película de Jack Layton. Todas estas contradicciones del éxtasis están en muchas de las escenas de la película, que serán en cierta manera un homenaje a Posesión de Zularsky, donde vemos una interpretación magnífica de Lily Rose Depp que contrasta de una manera excepcional entre esa inocencia y su yo corrupto, entre la luz y la oscuridad.
Y es que esa dualidad claroscura tan propia del romanticismo alemán no solo estará en la historia o en los símbolos, sino también en la estética, con la que creo que es la mayor representación de lo romántico que he visto nunca en una película. Imágenes sombrías, llenas de belleza, aunque difiera de algunas características, el conjunto es soberbio. Y hay que recordar que también está muy presente el expresionismo alemán, así como una simetría más modernizada, o elementos románticos que también utilizaría Herzog en su versión de Nosferatu. Por ello, por partir de conceptos tan románticos, hay decisiones que igual no serán para el gusto de todos, y me vengo a referir a la apariencia del conde Orlok, que estará más humanizada que nunca, desvinculándose de lo fantástico y tomando un eje de realidad, que a mi parecer es perfecto. Con esta decisión se deja al icono a un lado, pero da mucho más significado al conjunto de la película, haciéndolo todo más emocional y orgánico. Y es que se notan esas escenas más alargadas en el tiempo y que Eggers juega con el espacio creando movimientos dinámicos que serán espectaculares contrastando con otros planos fijos. Por ejemplo, la escena final es de una gran complejidad que contó con más de 30 tomas. Así que encontramos una especie de cosmovisión romántica que lo envolverá todo, con planos donde impera la simetría utilizada compositivamente para ser contemplativa y cargada de belleza de cara al espectador. Y es que Nosferatu recoge magistralmente esa poetización de lo fantástico. Y reitero, maravillosa representación de una de las características clave del romanticismo alemán, lo sublime. Aquí hay oscuridad, niebla, crepúsculos, tormentas de nieve, hay melancolía, hay silencio, arquitectura gótica, hay fuerzas sobrenaturales, hay ensoñaciones y también hay tiempo para las emociones y los sentimientos. Pero ante todo hay belleza, belleza en la oscuridad. La belleza estará presente en todo momento, creando ese dilema de lo romántico y lo gótico, más allá de lo establecido por lo que conocemos por maldad. La belleza lo cubre todo, no solo en los personajes o los escenarios, la atmósfera o el misterio, que no será más que los reflejos de las emociones humanas, sino también en conceptos como la muerte, una alegoría de la caducidad y la fugacidad de la vida del hombre. Así que Robert Eggers abraza ese romanticismo y dota a esa figura del vampiro la representación de los temores y deseos del ser humano, así como los tabúes sociales de la época. Mientras que el personaje de Lily Rose Depp es el reflejo de esa búsqueda de respuestas, emociones y conflictos internos, la lucha contra las restricciones sociales. El personaje de Thomas será la representación de lo racional y la ingenuidad, la vulnerabilidad del ser humano, y en la película tendrá una función de intermediario y siempre acatará órdenes de los demás. El doctor interpretado por Willem Dafoe es la representación de la búsqueda más allá de la razón, de ahí a que recurra a lo oculto y al misticismo. Es la sabiduría personificada y el que mejor sentido del humor tiene. Hernok es la representación de la avaricia y la corrupción. Venderá su alma por la codicia y para mí la maldad personificada, más incluso que la del conde Orlok. Y destacaría también a las dos niñas que son el verdadero contrapunto de toda la película, personajes también muy victorianos que simbolizan la verdad. Siempre dicen la verdad. Y otros elementos como el sacrificio, el amor trágico, la obsesión, tan recurrente en la literatura romántica. Así que toda la película será una batalla entre la moralidad y el deseo sexual. Y tengo que reconocer que Lily Rose Depp haya aceptado el papel y que se retrasara el proyecto para que no lo hiciera Anya Taylor-Joy, ya que para mí hace una interpretación perfecta, aunque algunos la tilden de exagerada, haciendo un sobresaliente esfuerzo interpretativo y físico que deja a la sombra al propio Skarsgård, dejándolo en segundo plano. Elementos como la banda sonora y el sonido me parecen muy notables,
a destacar los pasos del conde Orlok, la iluminación aprovechando esa luz más natural, decisiones que considero acertadísimas. Iluminación que se aprovecha para jugar con las sombras y que a su vez será un homenaje a la película original de Murnau. Y por supuesto el casting perfecto, así que en conjunto diré que estoy seguro que un segundo visionado la película irá a más. También destacar la presencia de los animales que hace que todo sea más realista. Una película donde lo femenino trasciende y aun siendo una historia conocida por sus películas anteriores y las múltiples variaciones o versiones del personaje de Bram Stoker, no deja de sorprender al espectador, dejando con ganas de más. Y vuelvo a decir que la escena final me ha parecido maravillosa, y en general Nosferatu es una película perfecta para disfrutar en el día de Navidad. Una escena final que contiene un espejo que no es más que el símbolo de la libertad. Y en esta historia llena de amor, terror y tragedia, se puede aplicar una cita del poeta alemán Hölderlin. Ahí donde yace el dolor, también se encuentra lo que lo salva.